La Copa Libertadores inicia en Bogotá, donde Millonarios empató 1-1 con Flamengo. Gran resultado para los embajadores que, los resultados próximos, amigos, y sobre todo los de esta última semana han sido bastante positivos, dejando esa racha sin ganar atrás. ¿Recuerdan esa racha precedente a esta fase de grupos de la que tanto hablábamos, que Millos venía mal? Bueno, parece ser que ha tomado otro rumbo. Ganaron el clásico contra Santa Fe y en esta oportunidad le plantaron cara a uno de los equipos más poderosos del continente en el Campín. Ante Flamengo recuperó esa memoria de proceso. Presión arriba, defensa adelantada y sus habituales pases largos a los extremos. Santiago Giordana y Daniel Cataño compensaron el flojo partido del capitán David Silva, siendo así que con su movilidad dieron profundidad, centros y respaldos al área para el goleador Leonardo Castro, que dicho sea de paso, fue el jugador más activo en el ataque y aprovechando su buen juego aéreo, originó varias opciones de gol. Fue un buen primer tiempo para los de Gamero, mas no tuvo la contundencia necesaria para abrir el marcador gracias a la poca definición de sus delanteros y a los palos en el arco de Rossi, que dicho sea de paso, Rossi perdió esta racha invicta que llevaba, creo que eran 10 partidos. Y bueno, yendo al segundo tiempo, Tite, el técnico de Flamengo, ex técnico de la selección brasilera, hizo un par de cambios en la estructura del equipo, mejorando la defensa, reduciendo espacios y quitándole la pelota a Millonarios. El inicio del segundo tiempo fue más para Flamengo, les diría, dándole manejo al balón en el mediocampo y tratando de hacer daño por los costados, sobre todo por el carril izquierdo de Everton Cebolinha. Y a la postre, fruto de esa presión alta que ejercía el Mengao ahogando la salida de Millos, nace el penal que cobra Pedro y marca el primero para la visita. Ahí Gamero hizo algunos cambios para tratar de igualar el partido y arriesga la defensa poniendo a varios jugadores en el frente de ataque como Emerson Rodríguez y Daniel Ruiz, y estos dos jugadores gestaron el empate. Emerson armó la individual por derecha, punta de velocidad y dejando al rival por el camino para que Ruiz sacara el disparo y pusiera la paridad del partido. Ya los últimos 10 minutos fueron de idas y vueltas y todo acabó en tablas, en el marco del concierto de Karol G, ahí que estaba en la tribuna popular, estrambótico totalmente. Y el primer partido a veces suele ser engañamuchachos, a veces, si me quedo corto, muchas veces, y veremos si ambos equipos muestran mejoría en las próximas jornadas. Y de hecho Flamengo para la segunda y tercera fecha arriba va a estar. Ahora volamos a la altura de La Paz, lugar que se ha convertido de algún modo en el cementerio de los equipos brasileños. En los últimos partidos con The Strongers, claramente el Tigre ha sacado diferencias cuando un brasilero pisa el Hernando Siles. Es complicado competirle al atigrado y sobre todo si eres Gremio y no llevas a los titulares, lo que da doble motivo. Gremio tiene final de campeonato gaucho para este día sábado y guardó a sus mejores jugadores. Evidentemente apuestan a que la clasificación lo consiguen en las próximas jornadas. Hablando del partido, como era de esperarse, The Strongers salió con todo en el primer tiempo, presionando alto y buscando el arco rival, y con Gremio haciendo algo de tiempo y quitándole la fluidez a las jugadas. Más fruto a la insistencia, el Tigre de Achumani abrió el marcador por cuenta de Ursino con testazo previo centro que vino del sector izquierdo, de donde se sentía cómodo el equipo boliviano. Así, en el trámite del juego, los atigrados funcionaron en base a un tridente, con el manejo de juego y sesión de buen juego en los pies del colombiano Michael Ortega, la dinámica de Luciano Ursino y el ejercicio ofensivo de Enrique Triverio, que se acordarán que fue el principal ariete del Tigre en el 2023, el año pasado, contra River Plate, contra Fluminense. En el segundo tiempo Gremio intentó reaccionar y tuvo algunas chances, pero la defensa boliviana se mostró sólida y evitó el empate. Y bueno, aprovechando los espacios que dejaba el equipo de Renato Gaucho, Triverio, sin oposición de por medio, marcaba el 2-0 final y los 3 primeros puntos para el equipo altiplánico. Ahora volamos a San Cristóbal porque River sumó sus 3 primeros puntos frente a Deportivo Táchira, un equipo venezolano que durante los 90 minutos jamás exigió a River, y más allá del resultado, quiero resaltar la camiseta del equipo venezolano, que es sin lugar a dudas la más fea en la historia de la Copa Libertadores. Mira eso, huevón, tiene un pincho de empresas, está cargadísima, parece camiseta de un torneo amateur sin exagerar. Se ve que, no sé, los aurinegros están urgidos de aunar dinero, si no me explico esta cosa. Eso es uno. Después, si el partido estaba en tablas durante casi los 90 minutos, por un momento, pese a que River buscaba abrir el marcador, no se le daba y ya estábamos a puertas del empate. Pero si se llegó a eso, es porque faltaba desequilibrio.
inventiva. Y es ahí cuando De Michelis decide meter a la bestia. Entra el Diablito Etcheverry, que fue el que cambió, el que abrió y destrabó para River un trámite que siempre pareció sencillo, pero que por su propio esquema no tenía vigor de por medio en este partido. Lindo empate estaba sacando el Táchira. Negociazo. River no tenía un juego por dentro, no tenía cambio de ritmo, no tenía desequilibrio, era espeso, previsible. Básicamente todo lo que no es Etcheverry. Un Etcheverry que debió ser titular y es desde hace un tiempo el jugador más desequilibrante de todo el equipo. Y su ingreso por un Nacho Fernández, que se mostró llamativamente impreciso, fue el que reactivó el ataque en un River que siempre tuvo la posesión de la pelota, pero que después de los primeros 15 minutos no supo qué hacer con ella, con referencias de marca muy claras en los extremos con Solar y Colidio, que volvieron a mostrar por enésima vez que jugando tan lejos el uno y del otro bajan mucho en su influencia, sobre todo con un mediocampo despoblado como para entrar por sorpresa. River no tenía punch ante un rival que desde un comienzo exhibió todas sus limitaciones y que seguramente será apaleado, goleado en el Monumental en la última fecha de este grupo. No me arrepiento cuando dije que Táchira sería uno de los tres que no pelearía por nada en la fase de grupos. Puse a ver a quién, a Liverpool, Táchira y Corezal, si mal no me acuerdo. Y fue Etcheverry el que rompió ese molde con un cambio que fue un acierto de Michelis, y de Etcheverry desordenó a los aurinegros, gestando el gol para Boselli, destrabando un partido que se le hizo un mundo a River. A partir de ahí el equipo se soltó, Solar y Colidio empezaron a tirar más diagonales y Fonseca regaló el mejor gol de la fecha 1 desde fuera del área, bombazo y adentro para el 2-0. La primera victoria de visitante en el plano internacional para Micho. Quiero recomendarles y mandarlos a apostar en 1xBet. Utiliza mi código VILLO24 para obtener un gran bono de $100 en tu primer registro. 1xBet ofrece un montón de eventos deportivos, también puedes jugar en el casino online, tiene un montón de bonos y promociones, así que sigue el enlace en el comentario fijado o este QR que están viendo en pantalla, introduce mi código promocional VILLO24 y consigue $100 gratis en tu nueva cuenta. Juega y gana con 1xBet. Puesta ya. De aquí vamos para Santiago de Chile, comuna de Macul, Estadio Monumental David Arellano, donde Colo-Colo venció por la mínima a Cerro Porteño, y la victorias saben mucho mejor cuando son sobre la hora, o bueno, es una emoción completamente diferente en todo caso. Y en esta oportunidad hay que decir que Colo-Colo hizo una presentación realmente floja, no lograba descifrar el rompecabezas que diseñó el Ciclón. Sin embargo, en el final del partido encontró la victoria con un gol de Cepeda tras un pésimo retroceso del equipo paraguayo que le termina costando la derrota. Pero ¿por qué digo que fue una presentación floja? A ver, Colo-Colo fue de un claro menos a más, no tenía profundidad pese a manejar la pelota e incluso perdían la bola en los primeros minutos. Si bien el Albo tuvo posesión, esa tenencia no iba de la mano con ataques profundos o exigencias al portero de Cerro, y en esa dirección los intentos de Carlos Palacio eran rescatables. Desde la izquierda hacia el centro, el 7 del Cacique podía encarar y ganar metros, pero no tenía buena compañía. Por otro lado, la presencia de Vidal tampoco era un factor diferenciador. Yo lo vi impreciso, frustrado, se notaba que no estaba al 100%, y a los 85 fue cambiado por Luis Cepeda, que minutos próximos anotaría el gol del triunfo para el Albo. Primer tiempo bastante parejo con el Ciclón, y en el segundo tiempo no cambió mucho el partido. Cerro quizás no tenía mucho la pelota, pero era el que dominaba el partido con su posición en el campo ante un Colo-Colo que no sabía cómo llegar a complicar a Jan Fernández, este guardameta brasileño si no me equivoco, y a la defensa cerrista. De hecho, al 66 descuentan y por un offside milimétrico se lo terminan anulando. Es triunfo del Cacique, y vamos para la ciudad de Lima porque Universitario venció a la Liga de Quito. El campeón actual de Perú venció al actual campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana, que en los papeles llegaba con un mejor rótulo, con mejores hombres como el paraguayo ese Arce, que venía de hacer un hat-trick y además es seleccionado nacional. Con toda la plantilla titular arribaron a Lima en busca de los 3 puntos. Primera observación, quiero decirles, si ustedes vieron a los hinchas de Liga que aparecieron en la tele, en las redes sociales, en la página de la Libertadores ahí me van a dar la razón cuando les digo que peleando les puede sacar la mierda muy fácil. Ganarles a los hinchas de Liga, golpearlos, yo creo que es muy fácil. Son tiernitos los hinchas del LDU. ¿Los vieron ahí? Llegando al Monumental, tiernitos son. Pero bien,
Hay dos grandes contrastes en este partido. Primer tiempo para Liga, el segundo para los cremas. Más en el primer tiempo es a partir del gol anulado a Rivera que empieza otro juego, porque previo a eso la U era el que tomó la iniciativa del partido, pero tras la revisión del VAR, casi de inmediato Quiñones abre el marcador para los salvos. Un derechazo que se desvía en el cuerpo de Andy Polo y vencía la valla de Britos. Es a partir de allí que ese ímpetu de la U fue opacado por el juego del LDU, que agarró confianza en todas las líneas y creció en peligrosidad. La sensación que dejó la U en el entretiempo fue enteramente desprolija. Mas los roles ahora cambiarían para los últimos 45 minutos. Para empezar, la decisión de hacer variantes en un partido clave le salió caro al español Alcázar. Cambió la línea defensiva, esa de 4 jugadores a 3 zagueros, y le entregó el medio campo a Universitario, que contó con facilidades para armar su juego. Richard Mina, Ricardo Ade y Facundo Rodríguez fueron superados en varias ocasiones. En el medio campo, Ezequiel Piovi jugó muy solo, aunque Marco Angulo trató de cortar también el juego de la U. Y arriba teníamos a Johan Julio, Michael Estrada y Alex Arce, que no llegaron a mostrar jugadas colectivas importantes ni a conseguir superioridad ante el rival. Hablando ahora de Universitario, en el segundo tiempo, a diferencia de Liga, lo empezó con otra actitud, con mayor rebeldía, con la impronta del Tunche Rivera para no dar el balón por perdido, y esa garra que se había perdido tras el gol de los salvos volvió apenas comenzó el segundo tiempo, empujados por la jerarquía de Riveros, la calidad de Ureña, la velocidad de Polo y el Tunche para poner las tablas en el partido. Y yo diría que esto Bustos, yo creo que lo visualizó en su mente, lo imaginó así de parejo y lo pensó tan similar a como sucedió. Sabía que Rivera, para hacerle partido al campeón de la Sudamericana, no tenía que ir al choque con los centrales salvos, sino que debía atacarlos desde la movilidad, la velocidad y fiereza, cualidades que el Tunche posee. Es 2-1 para Universitario, 3 puntazos se quedaron en casa, y próximo martes se enfrenta a Junior en la ciudad de Barranquilla, que hablando de Junior, el equipo tiburón, el equipo costeño, aniquiló al Fogao en el primer tiempo en Río de Janeiro. Este resultado me sorprende hasta a mí. Yo no pensaba que Junior iba a hacerle 3 a los cariocas, pero bien, hablando del partido en el Engenao, los primeros minutos muy parejos, hay que decir, y ambos equipos tomaban precauciones mientras intentaban imponer su idea de juego. En eso el primer golpe lo dan los costeños por un penal por mano que cobra Carlos Vaca, esquinado a la izquierda, y temprano nada más el equipo colombiano se adelantaba en Brasil, y los siguientes minutos, en lugar de encontrar alguna reacción positiva en el Fogao, era todo lo contrario. Botafogo estaba sorprendido, no lograba controlar la velocidad del ataque costeño, siendo así que Junior aprovechó los espacios que le dejó el rival y en un contragolpe luego de un tiro de esquina logró ampliar la ventaja 2-0, y a estas alturas del partido ya se exhibía una serie de defectos por parte del Fogao. Muy frágil en defensa, daba muchos espacios, retrocedía mal sobre todo, y en ataque no lograba encontrar chispa con sus delanteros, no intimidaban. Todo eso lo aprovechó Junior para manejar el resultado, desesperando a su rival y con lanzamientos rápidos al ataque, siendo así que estaba más cerca el tercero que un 2-1. Y obviamente llegó. Junior se creció en tierras brasileñas, jugaba con tanta comodidad que empezó a tocar con precisión, pero sin perder de vista el arco brasileño. A los 41 le dieron un pasezón a Vaca, dejándolo mano a mano con el arquero, y Vaca resolvió como un 9 de trayectoria como lo es él. Quedar mano a mano con Vaca prácticamente es gol, viejo. 3-0 parcial. Y salvando las distancias, el partido se asemejaba a algo con el Fluminense Alianza, porque Fluminense también permitió los contragolpes y los mano a mano por parte de los caquiazules como 3 veces, pero la diferencia es que Junior, con Vaca a la cabeza, sí no te perdona, y el resultado es el que se ve al final. Y descontó a la postre Hugo González antes de acabar el primer tiempo, y para la segunda parte Botafogo salió a devorarse a Junior, a buscar acortar distancias y reponerse de su mal primer tiempo, pero cuando lo intentó apareció el portero Mele para ser el gran salvador en su arco. Junior sintió el huracán en todo este segundo tiempo, pero no se dejó intimidar, no se desconcentró, ganó sólidamente en Río 3-1. Junior de Barranquilla, señores, acuérdense de este club
cumple 100 años el 7 de agosto, al igual que la U, parece ser que va a presentar batalla. Cuidado con Junior. Y de Río vamos a Buenos Aires porque el Cuervo empató 1-1 con el Palmeiras de Abel Ferreira, un Palmeiras que no llevó a Hendrick por lesión y una nómina en su mayoría alternativo porque Palmeiras este fin de semana juega el final del torneo paulista, siendo así que el arranque del encuentro mostró a San Lorenzo decidido. El Ciclón adoptó un enfoque agresivo desde el inicio, implementó un 4-2-3-1 que desafió al Palmeiras y puso en jaque su defensa alternativa, la presión alta de San Lorenzo y su juego directo con Cristian Ferreira como maestro en la creación y un Iván Leguizamón dinámico y peligroso crearon muchísimas situaciones de gol que presagiaban sí una victoria local. En ese primer tiempo parecía que San Lorenzo se veía con todo en serio. San Lorenzo tuvo apetito durante gran parte de los primeros 45 minutos y así capitalizaron su dominio temprano con un gol de Johan Romaña, quien conectó un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Leguizamón. Más ese momento, tristemente para San Lorenzo, fue la culminación de una serie de oportunidades generadas por la intensa presión y el juego ofensivo del equipo del gallego Insúa, tipo como si el gol cambiara el curso del partido. Que Palmeiras, pese a no mostrar ese nivel habitual de la Copa Libertadores, aún mostraba destellos de calidad. Ronnie ensayó una chilena como siempre lo suele intentar Ronnie. Yo cuántas veces lo habré visto intentar chilenas, a veces le sale, a veces no le sale. Es mi segundo jugador favorito del Verdao después de Hendrick. Pero en fin, San Lorenzo después del gol se volvió bastante benevolente, perdonó al equipo de Abel y cuando Palmeiras apeló a la calidad individual, lo empató con un tiro libre impecable de Piquerés. El partido nuevamente empatado y el Cuervo ahora intentó parecerse al de los primeros 30 minutos, sin embargo no alcanzó para ganarlo. Tiene que pensar San Lorenzo sobre las oportunidades que generó. Al final Marcelo Lomba se erige como una de las figuras del partido, como uno de los mejores hombres de Palmeiras. Pero bueno, Lomba titular ahora, de seguro Weberton regresa en las próximas jornadas. Y cruzamos el charco a Montevideo porque Nacional, el bolso uruguayo, ganó 2-0 frente al Gumarelo en el Gran Parque Central. 3 primeros puntos para el tricolor que a medida que avanzaban los minutos empezó a dominar el encuentro frente a los paraguayos y ganar así sin complicaciones de por medio. Y a ver, Nacional hizo pie en todas las líneas, aunque basó su juego en lastimar por las bandas. Pero ¿por qué hizo esto? Porque el tándem Lozano-Galeano hizo estragos por la derecha con un constante despliegue y Báez, aunque pasó por menos frecuencia, fue oportuno e hizo lo suyo por la izquierda con 2 asistencias. En el 1-0 apareció por sorpresa para mandar un centro cruzado para Lozano y en el segundo tiempo se la dejó servida a Betancur, que de cabeza sentenciaba el partido. Por otro lado, Libertad dejó una pálida imagen que ni siquiera con la presencia de Roque Santa Cruz en la ofensiva alcanzó para inquietar al bolso. Un Nacional que de haber estado más fino en la resolución de los ataques pudo haberse llevado el triunfo aún con una mayor diferencia, sin ninguna duda. Ahora nos alejamos un poco del Río de la Plata y volvemos a Venezuela, la capital del país, porque Caracas Fútbol Club fue amasado, fue destruido por el Galo de Belo Horizonte, convirtiéndose así en el primer y único brasileño ganador de esta fecha 1 de Copa Libertadores. El Galo sacó cara por el Brasilerao y aplastó 4-1 a los humildes hermanos mamahuevos en este estreno copero de Gabriel Milito, que entró después de que echaran a Luis Felipe Scolari, pero bueno, no estuvo Milito de todas formas ahí dirigiendo, sino desde la tribuna. Creo que lo sancionaron con Argentinos Juniors, si mal no me acuerdo, octavos de final. Y bueno, Mineiro, el Galo, a disparidad de Gremio y Palmeiras, el Atlético Mineiro también tiene final de campeonato estadual este fin de semana y pese a ello metió a todos los titulares o a casi todos los titulares a enfrentar a los caraqueños. Hulk, Paulinho, Igor Gómez, el ecuatoriano Alan Franco, Everton, casi toda la artillería estuvo salvo 1-2 como Matías Aracho, por ejemplo. El Galo prácticamente sentenció el partido al culminar el primer tiempo porque estaba goleando 3-0 con firma de Bruno Fuchs, Guilherme Arana y Paulinho, que es el atacante más talentoso del Galo. Yo sé que Hulk es la figura principal, el jugador que aparece en todas las portadas, pero Paulinho es el crack de aquellos, el goleador del Mineiro en el 2023, y les diría que tengan mucho ojo con este futbolista que ya avisó el año pasado y esta es su revancha. Y bueno, ya en el segundo tiempo, con la diferencia a favor, el Galo controló y manejó el partido sin apuros. Paulinho pudo anotar un gol más, mientras Dani Pérez de un testazo descontó para los caraqueños, que ciertamente casi ni tocaron la pelota en los 90 minutos. Sometidos de arriba abajo, les pasaron la chulapi por todo el rostro a los mamahuevos.
seguimos con los partidos y volvemos nuevamente a Argentina porque vamos a hablar del triunfazo de Talleres de Córdoba frente a Sao Paulo, con garra, con momentos de fútbol y también con mucho suspenso. Así ganó Talleres. El equipo cordobés sufrió hasta el último minuto, pero resistió los embates finales y bajó a un gigante como el tricolor paulista en su estreno del Grupo B. Pero a ver, vamos paso a paso. El primer tiempo, curiosamente, particularmente, estuvo signado por lesiones. El primero en caer y pedir el cambio fue el paraguayo Sosa, sí, ese mismo que se bailó a Advíncula en Asunción. Pero eso no fue todo, porque en el equipo contrario también cayeron otros jugadores como Rafinha, Lucas Moura y Wellington Rato, al punto que Sao Paulo se termina quedando con 10 al ya no haber más cambios. Así Talleres aprovechó su ventaja numérica y pegó en el momento justo. Benavides le devolvió una gran pared a Catalán, quien descargó a Ruiz Rodríguez para abrir el marcador, y sin duda fue una ventaja más que merecida para el único equipo que había mostrado intenciones de atacar. Por contraparte, el planteo del equipo brasileño fue muy conservador, tuvo un exceso de cautela, no presionó y prácticamente no inquietó. Y el segundo gol fue por parte de Bota, quien exhibió su clase para estampar el segundo con sello de su calidad, y recién ahí Sao Paulo siente el impacto anímico del segundo gol y al fin despabila en estos últimos 45 minutos. Para Sao Paulo, Luciano capturaba un rebote y así sellaba el descuento, y en los minutos finales nos quedaba un Talleres que defendía con uñas y dientes la ventaja, que viste que los brasileños tienen eso de hacerte goles en los corners, en los últimos minutos, de siempre tener la última y arruinarte todo el trabajo. El resultado sobre la hora, casi siempre tienen esa. Sin embargo, Talleres, con las manos de Guido Herrera, defendió la ventaja y sumó sus 3 primeros puntos. Sin embargo, no salimos del país porque vamos a Rosario, donde el canalla venció por la mínima a Peñarol, un duelo del que se termina hablando más de lo que sucedió en la tribuna que en el campo de juego. A ver, le lanzaron bandejas a los hinchas del Manya ubicados en la tribuna baja, desacierto en la seguridad del que tiene que brindar el club en su cancha, y también hirieron a un jugador de Peñarol. Maxi Olivera con una piedra le quedó ahí estampado en la cara, y yo no sé qué decisión tomará Conmebol, pero lo que sí es claro es que al final los hinchas son los que perjudican a su propio equipo. Pero bueno, hablemos del partido. Rosario suma sus 3 primeros puntos en este debut de Copa. Incluso creo yo que pudo haber sacado una mayor diferencia en el resultado frente a un Peñarol que recién consiguió estar a la altura durante la segunda etapa, durante esos últimos 45 minutos, cuando de a ratos le hizo pasar alguno que otro susto al equipo de Russo. Y en un comienzo el canalla manejó la pelota con mucha claridad, aunque estaba escaso en profundidad y lucidez para aprovechar esa ventaja. Por ello, solo pudo llegar el gol capitalizando de un rebote al travesaño, uno que capturó Quintana, quien le empujó al segundo palo con una maniobra acrobática, y con Malcorra como conductor y las esporádicas apariciones de este talentoso colombiano Campas como fórmula de ataque central, había llegado con peligro, con remates desde fuera del área de estos dos zurdos. Sin embargo, no logró mantener la intensidad ni el control de juego después del descanso, y por el contrario, Peñarol se fue arrimando poco a poco el arco de Brown, más el marcador no se termina moviendo en el gigante de Arroyito, y Rosario suma sus primeros 3 puntos. Y de Rosario vamos a Calama, porque Barcelona, el ídolo, el torero, desaprovechó la oportunidad de oro de sumar de visitante y dejó que Cobresal sobre la hora con un penal pusiera el empate, y Barcelona termina siendo mejor en el partido. Sin embargo, la eficacia le jugó muy en contra, sobre todo en el primer tiempo, pues las más claras fueron para los guayacos, poniendo condiciones y manejó en toda la primera mitad. El ariete Fridisewski no estuvo fino, pero de todas formas anotó el penal a los 7 del segundo tiempo para adelantar a los canarios, y parecía, o por lo menos a mí me parecía, que con el arco abierto las ocasiones se multiplicarían para Barcelona. Muchas veces necesitas el gol inicial para que el ataque pueda florecer aún con más ahínco. Sin embargo, el mismo síntoma se hacía presente. No había resolución. El error del equipo ecuatoriano fue replegarse antes de tiempo, y con el gol permitió que Cobresal crezca en ocasiones y oportunidades, lo que sumó preocupación para poder sostener el resultado. Como diría Cobresal, despabila a partir de que Barcelona lleva a la delantera, y es así que el anochecer del partido, tras un mano de este atacante de Barcelona, se convierte en penal y el equipo chileno llega al empate. Un empate a sabor a derrota para la visita, claramente Barcelona.
para mí ampliamente mejor, más nunca llega a materializar las ocasiones si no fue por la vía penal. Me deja muchas dudas, gente. Yo insisto que Sao Paulo y Talleres de momento van un poco mejor en ese grupo. Y no salimos de Chile porque el equipo de Talcahuano rescató un empate frente al Pincha y de hecho terminan pidiendo la hora porque Huachipato pudo remontarlo sobre la hora. Yo diría, se complicó solo. Eso es una frase que le quedaría pintada a un partido en el que Estudiantes tenía todo controlado al cabo de los primeros 45 minutos, pero que en el complemento se le empata casi sin darse cuenta y al final Estudiantes termina pidiendo la hora y Huachipato abrumando a los de Domínguez. Pareciera ser entonces que el punto conseguido en Chile es una buena noticia, pero claro, teniendo en cuenta que Estudiantes demostró que cuando conectó lastima, no tuvo muchas ocasiones, pero anotó de todas maneras, las sensaciones no son las mejores. El arranque del partido yo diría muy chato, ambos equipos no daban más de 3 pases seguidos, pero claro, Estudiantes tiene mucha jerarquía y tras un par de buenas triangulaciones en el medio campo y con un Javier Correa que siempre lastima, logró ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, la ventaja no le jugó a favor al Pincha, de hecho le jugó en contra, algo que parece sonar ilógico, obvio, pero fue real. Estudiantes salió al segundo tiempo a cerrar el partido, pero se encontraron con un Huachipato que lo fue a buscar y encerró a León dentro de su área. Yo diría que Sanguinetti, este técnico de Huachipato, Javier, ex técnico de Alianza Lima, leyó bien el partido metiendo a Jason Vargas y Julián Brea que lastimaron al Pincharrata por la banda izquierda y así llegó el empate que tras un gran centro de Brea lograron igualar el duelo luego de un gran cabezazo de Cris Martínez. Tras el gol fue toda de Huachipato que estuvo cerca de remontar el partido. De momento, una impresión laudable del equipo de Sanguinetti que veremos cómo le irá en los siguientes encuentros del local. Y no salimos de Chile todavía, aún no, seguimos en Chile y vamos a Rancagua porque Palestino se fue apaleado por Bolívar de La Paz, 4-0 de visitante. Es una bestialidad lo que jugó Bolívar frente al tercero de la liga chilena que lleva 4 partidos invicto y a 4 puntos de ser puntero del campeonato chileno. Un partido que por las ocasiones generadas y por la posesión del balón pareciera que fuese en La Paz, porque viste que los bolivianos siempre te atosigan a disparos de local, pero no, fue en Chile, en Rancagua. El oficio copero de Bolívar lo pasó por arriba a Palestino y a ver, como casi siempre, lo de Bolívar fue en crecimiento. Primero Palestino inicia posándose en campo rival, los delanteros eran los primeros en presionar en el área de Carlos Lampe y eso no hizo que Bolívar renunciara a salir jugando por bajo desde su área. Los primeros minutos eran de imprecisiones de ambos lados, de hecho, sin claridades, más el punto de quiebre sucedió a los 23 cuando se sanciona un penal y termina cobrando el brasilero Francisco da Costa batiendo la portería de Rigamonti para el primero de los 4 goles que haría Bolívar. Es ahí donde el partido empieza a direccionarse con un Bolívar tomando el control ante un Palestino extraviado en la cancha. No se conseguía construir de mitad hacia arriba, de hecho el ariete de Palestino, Gonzalo Sosa, no podía entrar en acción, no le llegaba ni una pelota. Al 34 nuevamente el brasileño vuelve a anotar para los bolivianos, ya se acentuaba Bolívar casi en absoluto sobre Palestino. Y el trío ofensivo de Bolívar, Algarañaz, Da Costa y Sabio, causaba profundos dolores de cabeza. Estos tirabombas, vive el Estado de Israel, carajo, pero eso no fue todo, perdonen. Palestino perdió un hombre tras la expulsión de Iván Román, a casi el culmino del primer tiempo, si mal no me acuerdo, lo que dejaba un segundo tiempo idílico para el equipo altiplánico. Y sí, o sea, Palestino con uno menos trató igualmente de atacar, pero no le resultó. Inquietó poco y nada Lampe, y a la hora del partido llegó la sentencia porque Bolívar se hacía cargo de otro penal y el 3-0 parcial. La cerecita del pastel lo pone Ramiro Vaca, seleccionado boliviano, con el 4-0. Buen partido de Bolívar, tanto para defender y para hacer daño, y a sabiendas que si se hacen fuertes de local, esta victoria es un gran impulso a los octavos de final, de todas formas. Y acabamos con el Liverpool versus Independiente del Valle. El actual campeón de Uruguay rescató un empate sobre el final tras una victoria parcial
y prematura de los ñaños que a los 8 se adelantaron en Montevideo, mas no supieron sostener esa ventaja ante un rival que terminó con 10 jugadores. Y a ver, en el partido el Matagigantes se paró con mucha autoridad, más allá que en el primer tiempo hubo pocas llegadas, pero tampoco también es que Liverpool no inquietaba a Moisés Ramírez y la posición casi en su mayoría fue para la visita, para Independiente del Valle. Sin embargo, en el segundo tiempo le bajó a las revoluciones, sí, siguió controlando el partido, o por lo menos eso parecía, hasta que Liverpool se animó y en un tiro libre de Luciano Rodríguez, este talentosísimo jugador que carrió a la Celeste en el preolímpico, y yo todavía no entiendo por qué sigue jugando en Liverpool, pero puso el empate a 10 del final con un Moisés Ramírez que la verdad no tuvo reacción. Ese empate 1-1 en Uruguay. Y eso fue todo por hoy. Abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.